Hoy, trámites para la creación de una empresa. Capítulo 5. En esta serie estuvieron 4 participantes en cada programa, poniendo a prueba sus conocimientos. Por ejemplo, en el primer capítulo, en temas como comerciantes, empresa, Ley 1429, persona natural y jurídica y sociedades. La empresa es toda actividad económica dedicada y organizada para la explotación, la producción, la transformación, la circulación, la administración y la prestación de bienes o servicios, con el fin de generar incentivos a los nuevos comerciantes en las etapas iniciales de la creación de empresa. El Gobierno Nacional expide en 2010 la Ley 1429, con la que formaliza empresas y a la vez disminuye el desempleo en nuestro país. Esta ley brinda beneficios, reduce trámites y disminuye los costos de creación. La Ley 1429 es la ley de formalización y generación de empleo, muy comúnmente conocida como la ley de formalización y primer empleo. Pretende generar empleos en algunos grupos poblacionales que tienen mayor dificultades para lograr un empleo, como lo son los menores de 28 años, las mujeres mayores de 40 años y población que está en condición de discapacidad, reinsertados o personas que han sido sometidas a desplazamiento forzoso. Y por otro lado también busca la formalización de empresas y de trabajadores en Colombia. Finalmente, lo que busca esta ley es generar unos incentivos especiales para aquellas empresas y trabajadores que decidan dar el paso a la formalidad. Todos podemos ser comerciantes. De hecho, es un derecho que podemos ejercer en cualquier momento. Los comerciantes tienen deberes, unos deberes legales, unos deberes jurídicos. Por ejemplo, llevar una contabilidad, realizar su matrícula, entre otros. Pero aquí la reflexión interesante es si los comerciantes que requiere Bogotá y la región y Colombia son aquellos comerciantes que cumplen satisfactoriamente con todas las normas legales, o si además de ello la sociedad requiere de unos comerciantes que entreguen más de lo que le corresponde, es decir, unos comerciantes que busquen una justicia social y el bien común en la sociedad. Todos somos personas naturales, sin embargo existe la posibilidad de crear una persona jurídica a través de un acto jurídico. ¿De qué depende esto? Cuando las personas, por ejemplo, van a crear una empresa, se preocupan muchísimo por saber o determinar cuántas personas deben participar en la empresa, cuál debe ser su aporte, cuáles deben ser sus deberes y sus responsabilidades. La recomendación que yo hago es que antes de definir estos procesos se pueda establecer cuál es la misión de la empresa y cuál es el sueño de esta empresa en el largo plazo, es decir, cuál es su visión. Mucha atención a lo siguiente, este es para completar la frase. Una empresa es toda, aquí viene la palabra, organizada para la producción, transformación, circulación, administración o custodia de bienes o para la prestación de servicios. Y aquí vienen las palabras que podrían encajar en esta frase. A, actividad social. B, actividad formal. C, actividad económica. O D, actividad legal. Equipo A, ¿qué dicen ustedes? Sí. Sí. Completarían la frase con la palabra número C, que es actividad económica. ¿Y el equipo B qué dice? También con la opción C. Muy bien, pues ambos tenían la razón porque la correcta respuesta es la C, actividad económica, porque las empresas tienen un fin lucrativo que satisface a los clientes con un producto o servicio. Y atención a la siguiente pregunta. Una sociedad de responsabilidad limitada es A, una sociedad donde responde por el factor social y el apoyo a la comunidad. B, una sociedad extranjera que responde conforme a la ley de otro país. C, una sociedad en donde los socios responden hasta el monto de sus aportes. Ya los veo como muy confiados, ya tienen la respuesta, equipo A. Sí. Sí. La C. Es la respuesta C, dicen ustedes. ¿Y el equipo B qué dice? ¿Qué respuesta es? La C.
También van con la C. Sí, señores, ustedes tienen toda la razón. La respuesta correcta es la C. Es una sociedad en donde los socios responden hasta el monto de sus aportes y de esta manera también reciben utilidades por el porcentaje aportado en el inicio de la conformación de la sociedad. Estás viendo Trámites para la creación de una empresa. Capítulo 5. En el segundo capítulo, otros 4 participantes tuvieron que responder preguntas en los temas de contribuyente, régimen tributario, IVA, retefuente e impuesto de industria y comercio. Todos debemos aportar a la sociedad básicamente para lograr 2 fines. Una mayor eficiencia de la comunidad y del Estado, pero al mismo tiempo lograr una mayor equidad entre todos los participantes de la sociedad. Existen diferentes formas, como pueden ser los impuestos, tasas, entre otros. Luego, todos los empresarios debemos, primero, conocer claramente cuáles son nuestras obligaciones tributarias para cumplir adecuadamente con ellos. Pero también, que es muy importante, y es exigir una rendición de cuentas. Es decir, pagamos nuestros impuestos o tasas, pero al mismo tiempo queremos conocer qué pasa con ese dinero, cuál es su fin y si se está ejecutando adecuadamente. Básicamente debemos contribuir por una razón muy sencilla, porque somos ciudadanos de ese país y esperamos todos que tengamos un mejor país cada vez. Y la única manera en que el país realmente pueda progresar es cuando todos hacemos nuestro aporte de acuerdo a nuestras capacidades para que ese país sea un mejor país. El principal impuesto probablemente es renta. Y renta es aquello que recibimos que nos permite o aumentar el consumo o aumentar nuestra riqueza. Todo lo que nos permita enriquecernos es sujeto a un impuesto. Y ahí se están recaudando a través de lo que se declara y de lo que se retiene, porque a la gente le retienen parte de su ingreso en muchas transacciones, aproximadamente unos 40 billones de pesos. Ese es como el gran recaudo en este país, particularmente pagado por empresas. Las personas naturales pagamos relativamente poquito en impuesto a la renta y es un problema grande que tiene nuestro país. El siguiente impuesto es IVA, que es lo que se llama el impuesto al valor agregado, que es un impuesto que se cobra todo lo largo de un proceso productivo, desde el insumo que se vende al que genera una primera transformación, al que se lo vende al consumidor, y en últimas es un impuesto que está diseñado para que lo paguen los consumidores. Y ya después son los impuestos a las importaciones, que son un IVA a los bienes importados, y los aranceles, que son unos 14 billones de pesos. Esa es la tributación en Colombia y esos son los contribuyentes de los recursos que más o menos son unos 100 billones al año que financian el presupuesto nacional, la educación, la salud, la seguridad, la justicia, etc. Atención entonces a esta pregunta. En la declaración de renta, VT es A, unidad de volumen territorial, unidad de valor tributario, C, unidad de volumen tributario o D, unidad de valor total. ¿Qué dice el equipo 1? ¿Cuál es la respuesta correcta? La B. Dicen que es unidad de valor tributario. Y el equipo 2, por 600 puntos que apostó el equipo 1, ¿qué respuesta tiene? ¿Qué es el VT? La B. Dicen que es la B, unidad de valor tributario. Muy bien, pues tanto el equipo 1 como el equipo 2 tienen la razón y la respuesta correcta es la B, unidad de valor tributario, que se creó con el fin de unificar y facilitar el cumplimiento de las obligaciones tributarias. El IVA, toda persona que compra un bien grabado o un servicio grabado, y en eso son gran parte de los colombianos. Tal vez en poblaciones rurales alejadas no lo paguen, o las poblaciones indígenas en sitios remotos, pero el resto de los colombianos pagan IVA cuando compran una gaseosa o cuando compran una comida en un restaurante. Es un impuesto que se cobra todo lo largo de un proceso productivo, desde el insumo que se vende al que genera una primera transformación, al que se lo vende al consumidor, y en últimas es un impuesto que está diseñado para que lo paguen los consumidores. La retención de la fuente es un mecanismo de conseguir los recursos de los impuestos de forma anticipada o de prevenir que algunos de los agentes que recaudan los impuestos a nombre de la DIAN
por algún descuido, por un desconocimiento, no los recaude en su totalidad. Es muy interesante que gran parte de los impuestos los recaudan personas del sector privado, no la misma DIAN. Cuando la gente va a un restaurante y paga el IVA, el que recauda el impuesto del IVA es el gerente de ese restaurante. Él no paga el impuesto del IVA, lo pagan sus consumidores. Él cumple la función de recaudar y tiene la obligación de declararle a la DIAN cuánto fue lo que él pagó de IVA, donde él fue el obligado a pagarle a los que les compró insumos, y lo que él recaudó al momento de vender su producto final. Esa obligación, para controlarla, se matiza con retención y se utiliza como un mecanismo de anticipar el pago y de garantizar que la gente pague, porque muchos asalariados, como yo, que no logramos planear financieramente con cuidado lo que son nuestros ingresos y nuestros gastos, podemos encontrarnos al año siguiente que tenemos que pagar un día una cifra muy importante de impuestos. Entonces, por eso se inventan los regímenes de retención, para que la gente pague a lo largo del año como anticipos del impuesto. Pero en el momento en que se da la declaración, que es el acto formal en que uno ya le presenta a la DIAN, mire, todos mis ingresos, los gastos que puedo deducir, el impuesto que me tocaba, lo que me retuvieron, lo que queda es lo nuevo que tengo que pagar. Mucha atención, porque la siguiente afirmación es falsa o es verdadera. El impuesto de renta es un tributo de orden nacional que consiste en entregar al Estado un porcentaje de las utilidades obtenidas por la actividad económica del contribuyente. ¿Qué me dice el equipo número 1? Verdadera. ¿Qué es verdadera? ¿Y el equipo 2? Verdadera también. Que es verdadera. Pues muy bien, tienen razón, acaban de ganar cada uno los puntos que se los da el banco. La anterior afirmación es verdadera porque el impuesto de renta es un tributo que grava todos los ingresos realizados en el año que produzcan un incremento neto del patrimonio, es decir, la suma de todos los bienes apreciables en dinero. En el capítulo 3 vimos los pasos para crear empresa de forma presencial y virtual y la gestión de funcionamiento de las personas naturales y jurídicas. Para poder formalizar una empresa se deben tener en cuenta varios pasos. La formalización de la empresa no solo ocurre cuando ésta se registra en Cámara de Comercio. Hay que también tener en cuenta que se deben tramitar una serie de permisos para que los negocios funcionen. Esto varía, depende del negocio. Los que tienen alimentos deben de ser efectivamente enfocados a tramitar los permisos que les permitan funcionar como alimentos. Los que son laboratorios tienen una reglamentación especial, visita de bomberos, se requiere usos del suelo, se requieren inclusive pedir permisos en algunos tipos de negocio a los vecinos. Todo parte desde el planteamiento de la idea en qué requiero tramitar luego para poder no tener ningún conflicto donde yo vaya a estar ubicado. Es bastante fácil, en Colombia hemos avanzado muchísimo en los tiempos. Hoy aproximadamente en 2 meses ya un empresario que está iniciando pueda tener todos los permisos al día y efectivamente no puedo olvidar el mantenerlos actualizados para que pueda continuar. Pero en este momento es bastante fácil hacerlo y es muy sencillo. Por ejemplo, los registros de la Cámara de Comercio, ya una Cámara de Comercio la podemos tener en 2 días, en 3 días, cuando antes nos demorábamos meses. Entonces hemos avanzado bastante en ello. Los pasos para la creación de una empresa son: consulta de homonimia, consulta de marca, consulta de actividad económica, consulta de uso de suelo, elaboración minuta de constitución, solicitud de escritura de constitución, realizar el pago del impuesto de registro sobre escritura, registro mercantil, registro de los libros de comercio, registro único tributario, registro de industria y comercio, registro de funcionamiento, inscripción al régimen de seguridad social, inscripción a caja de compensación familiar. Los servicios virtuales que han permitido que las empresas también avancen todos sus procesos, registros, han sido bastante útiles. De hecho, ya no vemos las grandes colas en las cámaras, ya no vemos las grandes colas en sitios donde se deben tramitar permisos. Ya desde la comodidad del sitio de trabajo, de sus casas, los microempresarios están accediendo a ello. Entonces, esto nos ha facilitado a muchos el que efectivamente exista un sistema de trazabilidad eficiente, pero que también exista un servicio pertinente en tiempos para que el empresario no desista porque los trámites son muy difíciles. Las ayudas virtuales existen, hoy se puede registrar, hoy puede tramitar, hoy algunos inclusive permisos que requería ya se han eliminado,
sea que es necesario actualizarse a los emprendedores, volver a revisar qué está vigente y qué no, para que no pierdan tiempo tramitando cosas que a lo mejor ya no aplican, pero efectivamente la virtualidad ha sido uno de los grandes avances del gobierno nacional. Ya no hay que ir a las zonas, ya uno se puede conectar desde donde esté y efectivamente tramitar lo que uno requiere. El siguiente enunciado es falso o es verdadero. La informalidad no se considera una práctica de competencia desleal por ventaja competitiva. Por consiguiente, no es necesario denunciar ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Muy bien, el equipo 1, Daniela y Juanita, ¿qué me dicen? ¿Es falso o es verdadero? Verdadero. Dicen que es verdadero. ¿Y el equipo 2? Si ganan, pueden ganar el puntaje que apostó el equipo contrario. Sí, es falso. Efectivamente, el enunciado es falso porque la informalidad sí es considerada como un acto de competencia desleal y debe ser denunciado ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Luego de que el empresario realiza los trámites tradicionales para la creación de su empresa, de acuerdo a la actividad que realiza, deberá gestionar algunos trámites específicos. En el caso de ser un prestador de servicios turísticos, deberá registrarse ante el Registro Nacional de Turismo. En caso de que sea productor y comercializador de alimentos, medicinas y cosméticos, deberá inscribirse ante el INVIMA. En el caso de que tenga locales comerciales, como pueda ser un bar o un restaurante, deberá pagar adicionalmente a SAICO y a SIMPRO los derechos de autor. En el caso de que desee comercializar sus productos en grandes superficies, deberá codificar sus productos a través de un código de barras. Y finalmente, dependiendo la actividad que realice el empresario, deberá hacer un estudio de suelos para ver si, dependiendo del plan de ordenamiento territorial, es posible que establezca o no su negocio en un determinado lugar. Si voy a crear una empresa de comercialización de alimentos, debo solicitar a. El certificado de buenas prácticas de manufactura ante la Secretaría de Salud. B. El registro sanitario ante el INVIMA. C. El certificado sanitario ante la alcaldía. O D. Todas las anteriores. Piénsenlo muy bien, aquí están la posibilidad de superar al equipo 1 y ganar el juego, o por el contrario, perder los 850 puntos que les quedan. Chico y Natalie están haciendo caras como de tengo miedo de responder, pero me toca ya. Díganme cuánto, ¿cuál es la respuesta? El B, registro sanitario ante el INVIMA. Ante el INVIMA, ustedes dicen que la B. Y el equipo 1, que aquí puede ganar el juego. Nosotros también B, registro sanitario ante el INVIMA. Bueno, niños, pues aquí la historia se parte en dos y tengo que decirles una mala noticia para todos. Ninguno tiene la razón porque la respuesta correcta es la D, todas las anteriores, porque esos registros y certificados demuestran ante el público y ante las entidades reguladoras que mis productos alimenticios son sanos y de buena calidad. Estás viendo Trámites para la creación de una empresa. Capítulo 5. En el capítulo 4 conocimos las gestiones para formalizar una agencia de viajes y turismo, con temas como la Ley 300 de 1996, el Plan Sectorial de Turismo 2011-2014, el Registro Nacional de Turismo y el Estatuto de ANATO. La Ley 300 del 96 es la Ley General del Turismo. En su artículo primero reconoce la importancia de esta actividad. El turismo no es solo un importante generador de divisas, sino que es una importante industria que genera empleo, sobre todo para mujeres, para jóvenes y para personas no capacitadas. De ahí la importancia de este primer artículo. Además, la ley contempla algunos otros puntos, como pueden ser la creación del Fondo de Promoción Turística, la creación del Registro Nacional de Turismo y el desarrollo del Plan Sectorial de Turismo. El Plan Sectorial de Turismo
2014 contiene los lineamientos que sobre la industria debe tener el Plan Nacional de Desarrollo. Este plan lo elabora el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo conjuntamente con Planeación Nacional. Dada la importancia de la industria turística para la economía del país, el plan propone la mejora de la competitividad del país en el sector. ¿Cómo se va a lograr la mejora de la competitividad turística del país? A través de, básicamente, capacitación de nuestro recurso humano, con énfasis en bilingüismo, mejora de la infraestructura, puertos, aeropuertos, carreteras, inversión extranjera en hoteles y mediante la creación de productos específicos para nichos específicos previas investigaciones de mercado. Para la formalización de una empresa de turismo, debemos conocer la Ley 300 de 1996, la cual nos dice que el turismo es una industria esencial para el desarrollo del país, y en especial de las diferentes entidades territoriales, regiones y provincias. Entonces, atención a la siguiente pregunta. Dentro de las temáticas propuestas por la Ley General de Turismo se encuentran A, el agroturismo y el acuaturismo, B, el enoturismo y turismo negro, C, el turismo activo y el cicloturismo, y D, todas las anteriores. Muy bien, equipo 1, ¿cuál es la respuesta correcta? Nosotros decimos que es la A. Ustedes dicen que es la A, ¿y ustedes, equipo 2? La A también. También. Pues les cuento que han estado muy acertados en las respuestas porque la correcta es la A, el agroturismo y el acuaturismo. Además, la ley cita otros dos productos de turismo especializado, que son el ecoturismo y el turismo metropolitano. El Registro Nacional de Turismo es un requisito clave para todas aquellas personas que deseen crear una empresa en el sector del turismo. Lo primero que tendrían que hacer es diligenciar el registro mercantil y lo segundo es el registro de turismo. ¿Cómo se hace? Sencillo, es a través de internet, no tiene costo, hay que renovarlo cada año. Anteriormente lo hacía a través del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, ahora se hace en cualquier Cámara de Comercio para mayor facilidad. ¿Para qué le sirve al gobierno? Para saber todos los prestadores de servicios turísticos, dónde están, cuántos hay, qué están haciendo por la industria y cómo se les puede colaborar. El Registro Nacional de Turismo es un instrumento de información estadística, programación y regulación de los servicios turísticos que se prestan en el país. Este registro es obligatorio para el funcionamiento de las agencias y debe actualizarse anualmente. Mucha atención a la siguiente pregunta. ¿A qué se dedican las agencias de representación turística? A. Son las empresas que celebran contratos destinados a facilitar la utilización de periodos vacacionales. B. Son las personas naturales que prestan el servicio profesional de guianza turística. C. Son las empresas que actúan como intermediarios para la venta, promoción y explotación de servicios turísticos ofrecidos por otras personas en el territorio nacional o extranjero. Y D. Son las empresas dedicadas a la estructuración y puesta en marcha de complejos turísticos. Entonces, ¿qué me dice el equipo 1? ¿A qué se dedican las agencias de representación turística? ¿Cuál de estas opciones eligen? Decimos que es la C. La C. Ustedes dicen que es la C. ¿Y el equipo número 1 qué respuesta tiene? La C. Ustedes dicen también la C. Están parejos. Bueno, pues quiero decirles que esta vez también tienen la razón, porque la respuesta correcta es la C. Son las empresas que actúan como intermediarios para la venta, promoción y explotación de servicios turísticos ofrecidos por otras personas en el territorio nacional o extranjero. Otros tipos de agencias son las operadoras profesionales de congresos, ferias y convenciones, las agencias de viajes operadoras, las agencias de viajes mayoristas, entre otras. Si usted tiene una idea de negocio, solo debe tomar la decisión y aprovechar los beneficios que el Estado brinda a las nuevas empresas. Además, informarnos antes de crear nuestra propia empresa es de gran ayuda para no fracasar en el intento. De hecho, conocer cuáles son nuestros derechos y obligaciones nos vuelve empresarios organizados y exitosos.
Acabas de ver Trámites para la creación de una empresa. Capítulo 5. Otros cursos virtuales ofrecidos por el SENA son